Jamás han salido del bosque virgen. Viven en el corazón de África. Su Dios es la propia selva que les protege. Son un testimonio vivo de nuestra propia prehistoria. Pero hasta ellos ha llegado el fin del mundo. Impotentes, contemplan que su Dios verde sucumbe a manos de las madereras. No lo entienden, nada pueden hacer. Ahora es un pueblo sin futuro. Todavía quedan grupos indígenas no contactados o aislados voluntariamente. En la cuenca amazónica pueden vivir así un centenar de tribus. En Oceanía solo hay algunas tribus aisladas en Papúa Nueva Guinea y en Irian Jaya. Los sentinels de las Islas Andamán son los únicos que se mantienen incomunicados en el continente asiático. En África Central aún quedan grupos pigmeos que viven arraigados a su selva. Todos ven a las petroleras, las madereras, los buscadores de oro u otros recursos naturales como los fantasmas de la muerte. Su llegada significa el fin de su hábitat. Son los primigenios habitantes de África Central. Se supone que todos los grupos pigmeos descienden de un tronco común, quizás el más antiguo de la humanidad. Viven aquí hace muchos miles de años, bajo la bóveda vegetal de la selva, a la que veneran como a su dios creador. De los 500.000 pigmeos que existen en África, tan solo unos 5.000 siguen habitando en el interior de la selva. La mayoría ha abandonado su medio natural y hoy sobreviven desarraigados en los arrabales de las grandes ciudades o en las orillas de los polvorientos caminos. Hay países como Camerún, donde el gobierno ha ordenado a los pigmeos que abandonen la selva. De esta manera, la sobreexplotación de los recursos naturales se realizará sin testigos incómodos. El avance del desierto y la deforestación están acabando con el bosque centroafricano. Desde el último decenio del siglo XX, África sufre el mayor porcentaje de pérdida de selva tropical del mundo. Anualmente se extraen 10 millones de metros cúbicos de madera. Los pigmeos observan impotentes la destrucción de su hábitat. La tala feroz e indiscriminada cada día hace más pequeño su mundo. No comprenden por qué el hombre blanco destruye el bosque, mata a su Dios. Más de la mitad de las selvas ecuatoriales africanas ya han desaparecido para siempre. Antiguamente, las concesiones madereras se otorgaban para zonas en las que existían manchas de árboles de la misma especie, concentrando así el impacto de la tala. Pero ahora, la extracción se realiza sin ningún tipo de impedimento legal. Para extirpar un solo árbol, el destrozo que se realiza es enorme. Las máquinas arrasan la vegetación hasta llegar al tronco caído. Aniquilan toda esperanza de recuperación de la selva. Es la agonía del dios verde de los pigmeos, la muerte del segundo pulmón del mundo, por la indolencia de todos ante la corrupción de los gobiernos africanos. Todavía, en lo más profundo de los bosques, la vida sigue mostrándose con fuerza. Es un ecosistema perfecto, aunque muy frágil, que se mantiene en constante evolución. Los ciclos de la vida y la muerte se suceden sin tregua. La muerte alimenta la nueva vida en un proceso que no admite freno. La tierra de la selva no es fértil, por eso cuando se tala no vuelve a crecer. El detritus vegetal que cubre el suelo y se mantiene en continua descomposición es el humus esencial para nutrir el ciclo vital del conjunto.
Este infierno verde, como lo definieron los primeros exploradores occidentales del siglo XIX, es un verdadero paraíso para los pigmeos, perfectamente adaptados a él. De este mundo hostil para nosotros, ellos obtienen todo lo que necesitan. Conocen a la perfección la botánica de la selva. Cada planta, cada raíz, cada corteza tiene una utilidad concreta. Casi todo lo que poseen lo consiguen del bosque. Saben los procesos a los que tienen que someter la materia prima vegetal para fabricar los diferentes utensilios que hacen posible su vida. Cuerdas de diferentes grosores y resistencias, nasas para la pesca, redes para la caza, esteras para dormir, canastos, collares, pulseras, brazaletes y abalorios, bancos para sentarse, cobertizos y casas, armas, arneses para trepar a los árboles, puentes de lianas y hasta sus propios vestidos los confeccionan con fibras vegetales. En cada región, los grupos pigmeos usan un atuendo diferente. Desde el taparrabos tradicional de los bambuti de las selvas del Ituri, en el Congo, hasta las faldas de fibra de melongo de los Baka de Camerún y República Centroafricana. Las cosas que no pueden fabricar ellos las consiguen del intercambio con las tribus que les rodean. En ocasiones salen de la selva y se acercan a los poblados bantúes para cambiar pieles y carne de bosque por machetes, cuchillos, cazuelas de aluminio, ballestas para cazar y telas. El pigmeo es un pueblo que canta. Casi todas las acciones que realizan las acompañan con cánticos. Es una clara demostración de que se trata de un pueblo feliz. Sus voces ejecutan el llamado yodel, parecido a los cánticos tiroleses. Son canciones sin una letra determinada, en las que improvisan con cambios rápidos de tonos de voz altibajos que provocan una melodía polifónica. Cada mujer lleva un tizón cogido de su fuego familiar. El fuego es un elemento de suma importancia para el pigmeo. Lo saben producir, pero prefieren conservarlo. Están preparados para iniciar la marcha. Como nómadas que son, cada cierto tiempo abandonan el poblado y se trasladan a otra zona. Las mujeres transportan en sus canastos los pocos enseres que tienen, unos cuantos cacharros de cocina, alguna tela, el machete y algún cuchillo. Los hombres llevan la lanza, las redes de caza y las ballestas. Abandonan los campamentos cuando se les retira la caza o por el ataque de los felinos. También se marchan cuando escasean las hojas de mangongo, con las que fabrican las cubiertas de sus casas. Siempre nomadean por un territorio que no suele ser mayor de 50 kilómetros de diámetro, y siempre marchan al son de sus cantos.
Normalmente se instalan en lugares en los que han estado antes y siempre junto a un río. Las mujeres son las encargadas de construir las chozas. Primero limpian el terreno, cortan ramas flexibles y recolectan las hojas de mangongo. Las chozas son de planta semicircular. La estructura se realiza con un trenzado de ramas flexibles en forma de bóveda. A veces aprovechan los troncos de los árboles para sujetarlas y darles más consistencia. Son como iglús vegetales llamados mongulus. Posiblemente sea la vivienda más sencilla que ha construido el hombre desde el principio de los tiempos. La forma del poblado se adapta a la superficie del terreno. Puede ser circular, alargada o cuadrangular. Los mongulus y refugios siempre tienen orientada la puerta hacia el centro del campamento, donde colocan las hogueras comunales. Las hojas de mangongo hacen la función de tejas para impermeabilizar la vivienda. Con los dientes desprenden el nervio central de la hoja, que servirá de anclaje en el armazón de ramas. Las empiezan a colocar desde la parte baja para que el agua resbale desde arriba y no cale en el interior. La cubierta no dura más de un mes. Cuando las hojas se secan, tienen que renovarlas para que sigan siendo impermeables. Duermen en torno al fuego central, que aparte de darles calor, ahuyenta a los mosquitos. Los diferentes grupos pigmeos se localizan en Camerún, Gabón, República Centroafricana, Uganda, Ruanda y las dos repúblicas del Congo. Hasta la quietud de estos bosques también llegó la locura de un rey psicópata, uno de los grandes genocidas más repugnantes de la historia contemporánea. A finales de 1800, las sangrientas garras del rey Leopoldo II de Bélgica se cebaron con la población del Congo. Se calcula que murieron más de 10 millones de personas en 23 años. Hubo una explotación sistemática e indiscriminada de los recursos naturales, como el caucho y el marfil, en la que se utilizó exclusivamente la mano de obra nativa en condiciones de esclavitud extrema. Eran habituales los asesinatos en masa, la quema de poblados y los castigos ejemplarizantes, como las torturas y las mutilaciones de manos y piernas. Leopoldo II posiblemente sea el mayor genocida de la historia. Los pigmeos, de carácter manso, sociable y nada belicoso, se vieron obligados a defenderse. Formaron grupos numerosos para combatir las brigadas negreras del rey belga. Su adaptación al medio hacía muy difícil su captura. De hecho, la proporción de pigmeos apresados con respecto a los bantúes fue muy pequeña. Los cazadores de esclavos tenían dificultades para moverse por la maraña forestal de estas junglas. Los pigmeos eran difíciles de encontrar. Parecían volverse invisibles. Se movían veloces por un terreno lleno de obstáculos para los negreros. En esta siniestra época, el norteamericano Samuel Phillips Berner compró 9 pigmeos a unos comerciantes de esclavos para llevárselos a la Exposición Universal de San Luis. Así comenzó la historia de Otabenga, que tras el certamen fue enviado al zoológico del Bronx y expuesto junto a un orangután en la llamada Casa de Monos. Ante la denuncia de religiosos y moralistas, Otabenga fue liberado, pero unos años más tarde se quitó la vida con un revólver. No pudo superar la angustia de no volver a África. Hoy son otras las amenazas que se ciernen sobre la tierra de los pigmeos. Los bosques primarios pueden desaparecer por la sobreexplotación de sus recursos. Los pigmeos siempre han sido respetuosos con la naturaleza. Aunque cazadores-recolectores, jamás abaten un animal al que no se vayan a comer.
Es la ley de la selva. Si respetas la vida, el gran espíritu del bosque te protegerá. Fabrican sus propias armas para la caza: hachas, lanzas, cuchillos y arcos. Las puntas de las lanzas las elaboran con restos metálicos de los machetes viejos conseguidos por el trueque con sus vecinos bantúes. Cuando no tienen esta posibilidad, siguen utilizando las puntas afiladas de cuernos de antílope, sobre todo del duíquero. En la zona del Congo, los pigmeos bambuti utilizan el arco y las flechas. En República Centroafricana y Camerún, los baka usan las ballestas. Son armas de más precisión. Entre los baka, muchos de los trabajos se realizan en grupo, sobre todo los relacionados con la caza, como la fabricación de los dardos para las ballestas. Astillan la madera en pequeños listones, a los que les dan forma afilándolos y rectificando su curvatura. En la parte posterior, en vez de plumas, acoplan una hoja cortada en forma triangular que sirve como estabilizador. Finalmente, impregnan la punta con una mezcla de barro y estrofanto, un potente veneno que provocará la muerte de la presa. Antes de emprender una cacería, a primera hora de la mañana, las mujeres del campamento se reúnen y cantan el yeli. Este canto comienza con una sola voz a la que se van uniendo paulatinamente las demás. Creen que la melodía del yeli encanta a los animales y resulta más fácil cazarlos. Una mujer mayor unge con un ungüento mágico los brazos y la frente de los cazadores para protegerles de los animales feroces y los peligros del bosque. Luego, corta una hoja con el jefe de la partida. Una de las mitades se quedará en el campamento como símbolo de su regreso. Son excelentes rastreadores. Por los excrementos y la vegetación rota y magullada por las pisadas o porque se han alimentado de ella, los cazadores saben qué especie animal se encuentra en las proximidades, su edad, su sexo, el tamaño y el punto en el que probablemente se encuentre en ese momento. Los bai, estos claros en la selva producidos por la salinidad de la tierra, son lugares donde los animales acuden a primeras horas del día y en el ocaso. En muchos hay charcas y pequeñas lagunas que los convierten en abrevaderos naturales, aunque el motivo principal de esta concentración de mamíferos es la ingestión de las hierbas que en estos terrenos crecen con un alto contenido en sales. Los animales que cazan con más frecuencia son duíqueros, antílopes, jabalíes, aves de todas clases, monos, búfalos y elefantes. Los baka respetan a los gorilas. Para ellos es un animal totémico. Son los mensajeros de su dios verde. Cuentan que en sus sueños reciben los mensajes del más allá a través de ellos. Los búfalos de bosque, al igual que los elefantes, son más pequeños que los de sabana, pero igual de peligrosos cuando se sienten acosados.
En ocasiones especiales, los pigmeos organizan cacerías de estos grandes mamíferos. La caza del elefante es la que encierra mayor peligro. Acechan al animal contra el viento para que no pueda percibir su olor. Cuando logran acercarse lo suficiente, ponen a prueba su valor y se lanzan hacia él. Clavan sus lanzas cortas en el vientre del paquidermo y con un potente tirón lo desgarran. Esta acción la realizan varias veces hasta que debilitan de tal manera la piel que el elefante queda herido de muerte y huye. Los cazadores le siguen, a veces durante días, hasta que se le descuelga el paquete intestinal y cae abatido. Estos lances de caza suelen acabar también con la vida de alguno de los cazadores. El número de elefantes que pueden cazar así es insignificante si lo comparamos con la cacería furtiva que solo busca el marfil y está acabando con la población de estos enormes mamíferos. Los bacá saben imitar el sonido de casi todos los animales que cazan, como este reclamo que asemeja el aullido de un duíquero herido. El dardo emponzoñado por el potente veneno enseguida acaba con la vida de estos pequeños antílopes. Parecen creados para habitar en la selva. Su baja estatura, un promedio de 1,35 las mujeres y 1,45 los hombres, les permite moverse mejor entre la maraña forestal. Sus cuerpos son fuertes, fibrosos y proporcionados. Su adaptación al medio es total. Las partidas de caza se reúnen en el bay antes de regresar al campamento. Los sonidos onomatopéyicos que emiten manifiestan que la caza ha sido buena. Habrá comida para todos. Las capturas se reparten entre todas las familias del poblado. Las mujeres son las encargadas de recibirla de manos de los propios cazadores. Esto no es igual en todos los grupos. Sucede solo entre los que son cazadores con redes. Este tipo de caza, en la que es necesario que intervenga todo el pueblo, hace que estas comunidades sean más solidarias. Entre el gran grupo acá son frecuentes las cacerías con redes. Menos los ancianos y los niños muy pequeños, todo el mundo participa. Cuanto más gente, mejor. Una vez que llegan a la zona escogida, los hombres colocan las redes una a continuación de la otra sin dejar espacios vacíos, formando un semicírculo abierto por un extremo de unos 600 metros. La sujetan por sus dos extremos a árboles y tallos fuertes y la tensan entre la vegetación a poco más de 1,5 metros de altura. Los bacá, y especialmente las mujeres, suelen adornar su cuerpo y rostro con tatuajes y escarificaciones que representan símbolos clánicos. Otras veces esos cortes tienen una finalidad mágica y terapéutica. Las incisiones las realizan con un cuchillo untado en aceite de palma que ayuda en la cicatrización. A una señal del jefe de la cacería, los ojeadores comienzan a agitar las ramas y a gritar para espantar a las presas desde la entrada del semicírculo hacia las redes. Los que permanecen al acecho dan muerte a los animales que caen en ellas con lanzas, machetes o hachas.
Otra fuente importante de proteínas la encuentran en los ríos. La pesca la realizan las mujeres. Es otra actividad que necesita la intervención de toda la comunidad. Pescan en la época seca, cuando los pequeños ríos llevan menos agua. Con barro y ramas construyen una presa que corta el flujo del cauce. Luego van haciendo presas más pequeñas para formar charcas. Con las manos o ayudadas con grandes hojas y cacerolas las desecan. Van pasando el agua de una presa a otra hasta dejar al descubierto el lecho del río. De esta manera es fácil coger los peces con las manos. Algunos hombres se desplazan con ellas hasta el río. Su misión es protegerlas de posibles alimañas, pero no intervienen en los trabajos. No utilizan ni anzuelos ni redes. A pesar de los innumerables ríos que existen en el territorio pigmeo, nunca han construido canoas ni ningún tipo de embarcación. En las cuevas de las riberas del río es donde encuentran los peces más grandes, aunque en general los ejemplares que hay en estos arroyos son pequeños. También recogen cangrejos y anguilas. Estas quebradas son muy peligrosas. A veces tienen encuentros con animales poco amistosos como las serpientes. Aquí habitan dos de las más peligrosas del mundo por la toxicidad de su ponzoña. La víbora gabonensis, a la que llaman la cuatro pasos, aludiendo a los últimos que da su víctima antes de morir, y la mamba negra, a la que apodan la minuto, que es el tiempo que tarda en caer el que es alcanzado por sus colmillos venenosos. Antes de abandonar el río, las mujeres limpian el pescado. En este clima caluroso, donde la humedad es del 100%, los peces se descomponen enseguida si no se les extraen las tripas. Es frecuente que al final de la jornada, sobre todo si la pesca es abundante, las mujeres hagan sonar el río. Golpean la superficie del agua con las manos y los brazos, produciendo un sonido parecido al de los tambores. Bailan y cantan al son del ritmo de percusión del agua. Sus estribillos se acoplan en una armoniosa polifonía que se transmite hasta muy lejos bajo la bóveda vegetal de la selva. Observamos sus poblados y parece que nos hubiésemos trasladado a nuestra propia prehistoria. Hemos viajado en el tiempo hasta el Neolítico. La manera en que vivían nuestros antepasados occidentales no sería muy diferente a la de estos pigmeos selváticos que mantienen su forma de vida ancestral y siguen arraigados a su tierra. Una tierra que sin duda les pertenece. Ellos estaban aquí antes de que llegaran las potencias colonizadoras, antes de que se produjese la partición de África entre los gobiernos europeos, antes de que existiesen los países independientes africanos. Pero la realidad es que nadie les reconoce la propiedad milenaria de sus tierras. Desde el amanecer comienza la actividad, el aseo personal, la limpieza del poblado, muy importante para mantener alejados a los insectos, la recogida de leña, la preparación de la comida.
El desparasitado es de suma importancia. Unos a otros se turnan en la extirpación de piojos y demás huéspedes incómodos que anidan en sus cabezas y en la piel. El primer testimonio del que se tiene noticia sobre la existencia de este pueblo se remonta a un documento egipcio del antiguo reino, en el que el faraón Ciops II da instrucciones a Harchuf, jefe de una expedición que se dirige al sur, que lleve a la corte un pequeño bailarín Acá. Al oeste de las montañas de la Luna encontraron un pueblo arborícola enano que cantaba y bailaba en honor de su dios. De ahí que la primera denominación de los pigmeos fuera la de bailarines de Dios. La siguiente información nos llega de Herodoto, quien, hablando de la batalla que los pequeños hombres libraban contra las grullas, le da el nombre de pigmaios, en griego codo, ya que según él, esos diminutos cazadores no medían más de un codo, que era la medida griega y cuya longitud equivalía a la distancia entre el codo y los nudillos de un hombre. Son monógamos, aunque la poligamia está permitida. El hombre paga una dote a la familia de la mujer. También es frecuente el intercambio de hermanas. No tienen muchos hijos como las familias de sus vecinos bantúes. A los bebés les prestan una gran atención. A partir de los 7 u 8 años, cuando son circuncidados, la responsabilidad de su educación pasa a ser de la comunidad, siendo los ancianos los encargados de su instrucción y de las sucesivas iniciaciones por las que tienen que pasar hasta ser considerados adultos y aptos para el matrimonio. A pesar que de pequeños una de sus diversiones preferidas es jugar en el río, casi ningún pigmeo sabe nadar. Casi todos fuman, especialmente los mayores. A veces consiguen tabaco de sus trueques con los bantúes, pero lo habitual es que recolecten ellos mismos las hojas de tabaco salvaje. Para fumarlas, las secan cerca del fuego. Cuando están a punto, las trituran en la palma de la mano y confeccionan un rudimentario cigarrillo con una hoja verde. En algunas ceremonias y danzas suelen fumar banga, una especie de cannabis salvaje. De todos los alimentos que consiguen en el bosque, sin duda el que más aprecian es la miel. Los cazadores de miel son muy respetados por su valentía. Ponen en riesgo su vida para poder recolectarla. Creen que la miel es un regalo del dios de la selva, una poderosa medicina que les da fuerza y mitiga el cansancio. Una vez detectado el panal, hacen fuego y allí mismo trenzan el canasto que servirá de recipiente para la miel. Envuelven unos tizones candentes entre ramas y hojas verdes, confeccionando unos atillos que producen gran cantidad de humo. El humo es lo único que les protegerá de las picaduras de las abejas cuando rompan el panal, que siempre se encuentra en lo alto de los árboles. Con los atillos de hojas colgados a la espalda, emprenden la peligrosa ascensión. Trepan ayudándose de las lianas parásitas que cuelgan desde la copa del árbol. A veces los panales se encuentran a 30 metros de altura.
Los cazadores de miel realizan una pequeña ceremonia de protección antes de salir del campamento. Su trabajo está relacionado con las creencias religiosas que tienen. Deben pedir permiso al gran espíritu del bosque para poder sustraer el preciado néctar. Si no lo hiciesen, seguro que morirían en el intento. Los primeros en saborear la miel son los enfermos que suelen esperar al pie del árbol para consumirla recién recolectada. Conocen muchos tipos de abejas y diferentes clases de miel. La más apreciada es la que llaman de tierra. La producen unas pequeñas abejas inofensivas que construyen sus nidos bajo tierra. Cavan un hoyo con cuidado de no romper el panal, que normalmente se encuentra a una profundidad de unos 50 centímetros. Esta miel es muy oscura y algo ácida. Creen en la trascendencia. Tras la muerte, viajan al pasado para reunirse con los espíritus de sus ancestros. Cuando el fallecimiento se produce por un accidente, como en el caso de este cazador, el impacto para la comunidad es mayor que cuando la muerte es por causas naturales. Piensan que el difunto transgredió algún tabú o vulneró la prohibición de cazar más de lo que uno puede comer, y por eso el dios del bosque lo dejó desprotegido. Por la noche dan comienzo las danzas funerarias, que según la importancia del fallecido se pueden prolongar por varios días. Los familiares del difunto maquillan sus rostros con caolín en señal de luto. En estos funerales participa todo el pueblo, incluso viene gente de otros campamentos lejanos. Tienen que despedir bien al difunto para que su espíritu se quede tranquilo, si no, puede quedarse entre los vivos y crear problemas. El Consejo de Mayores, junto con la familia, son los que deciden el tiempo que debe durar la fiesta de defunción. También indican a los danzantes los bailes y cantos que deben ejecutar en cada momento. Mujeres y hombres danzan sin parar durante toda la noche. De vez en cuando alguien relata alguna cualidad del difunto o expresan cuánto le querían. Los demás corean lo que dice y aplauden. Tienen que demostrar al espíritu del difunto lo mucho que le echan de menos. Tras la circuncisión, el siguiente paso en la iniciación de los jóvenes es el tallado de los dientes. Tienen que demostrar que son valientes, capaces de aguantar el dolor. No deben exteriorizar su sufrimiento. Todos se someten a este trance, mujeres y hombres. Aparte de ser un ritual de paso dentro de su iniciación, también lo hacen por criterios prácticos, dado que la carne de caza es muy dura y de esta forma la pueden comer con más facilidad.
y también por criterios estéticos difíciles de comprender para nosotros. El oficiante afila los incisivos superiores del aspirante con un cuchillo ante la mirada de los congregados que observan las reacciones del muchacho. El tallado es lento y cuidadoso para no dañar la raíz del diente. Por debajo del gran dios del bosque colocan a los espíritus de la naturaleza y al de los antepasados. El engangán o chamán es quien tiene poder para invocarles y solicitar su ayuda, ya sea para una curación o, como en este caso, para consultarles sobre alguna decisión que tienen que tomar. Tras la invocación junto al río, van hasta el fuego central del campamento y depositan sobre las brasas las ramas anudadas que han utilizado. El engangán, junto con los mayores que le acompañan, observa detenidamente cómo se retuercen y marchitan con el calor. De esta manera interpreta el mensaje del más allá. Para los pigmeos, el bosque está lleno de símbolos y mensajes de los espíritus. Interpretan todo lo que sucede, la forma en que se enredan las lianas que caen desde las altas copas, los rayos de sol que se filtran entre la espesura, el movimiento de la niebla que se eleva en las mañanas, el aullido de un animal. Los espíritus les hablan a cada instante. En ocasiones señaladas, los espíritus de la naturaleza salen del bosque y se reúnen con ellos. Esta máscara verde es la representación de un ente que llega desde el inframundo y danza con ellos al son del tambor y la caña. Para los occidentales, tan solo se trata de un hombre camuflado con un envuelto de ramas, pero en África las cosas son distintas. El poder y la magia jamás se cuestionan. Solo los iniciados que están junto a él saben quién se ha vestido con la máscara. Pero incluso ellos creen que una vez en trance, el hombre abandona su esencia humana y se transmuta en un ser del más allá. Ahora es un espíritu al que tienen que respetar y reverenciar debidamente para obtener su bendición. Tratar de averiguar quién es el que está debajo de la máscara o cualquier falta de respeto podría traer la enfermedad y la desgracia. Los engangán conocen la enorme farmacia de la selva. Preparan infinidad de medicinas con hojas, flores, raíces, cortezas, lianas, hongos, animales y minerales. Desconocen cuáles son los principios activos capaces de sanar, pero con la ayuda imprescindible de los espíritus que invocan, saben que curan y protegen de los hechizos y la brujería, la principal causa de las enfermedades. Tienen remedios para casi todos los males que padecen. Entre las tribus bantúes que les rodean, son muy respetados como curanderos. No en vano, el pigmeo es uno de los pueblos más longevos del planeta.
Mediante el uso del embundum, viajan sensorialmente hasta el inframundo. Estas raíces son de iboga. Su corteza contiene un alcaloide visionario llamado ibogaína, un fármaco enteógeno parecido al peyote, la ayahuasca o la amanita muscaria. Su ingestión provoca un estado alterado de conciencia que les permite ver más lejos, como ellos dicen. Se trasladan a una realidad aparte, a un mundo paralelo al de los vivos, donde reciben los mensajes de su Dios. Eligen a un grupo de hombres fuertes para que ingieran la iboga y realicen el viaje psicodélico. El engangán decide la dosis que tienen que tomar para llegar a la embriaguez sin que les cause daño. La ibogaína es un tónico cardíaco muy potente. Una sobredosis puede causar daños irreversibles e incluso la muerte. El ritmo de percusión y los cantos ayudan a que los elegidos entren en un estado de trance hipnótico necesario para trasladarse al otro mundo. Los mayores les atienden en todo momento y los ungen con ungüentos que les protegerán de los espíritus malvados que quieran atacarles. El fármaco visionario ha causado su efecto. Ahora sus cuerpos comenzarán a paralizarse mientras su espíritu lucha por abandonar la materia. Pronto se iniciará el viaje. Sufren una aguda pérdida del equilibrio, por eso les ponen boca abajo, la única postura en la que pueden soportar los mareos que sienten. Tratan de que no se les entumezcan los músculos y las articulaciones. Les colocan detrás de las orejas una medicina de hojas que tiene el poder de atarlos a la tierra para asegurar su regreso, y pintan sus rostros con los símbolos clánicos para que los espíritus les identifiquen como miembros de su tribu. Durante horas, todos permanecen en silencio, observándoles y cuidándolos. Cuando los efectos del alucinógeno desaparecen, los reaniman y esperan a que se recuperen para escuchar el mensaje que traen. El cuerpo tarda un tiempo en recobrar su vigor. Los mayores les atienden hasta que vuelven totalmente a la realidad. Sienten mucho frío. El calor del fuego les ayuda a recobrarse mientras piensan en cómo expresar lo vivido en el más allá. Llegado el momento, cuentan lo que han visto. Los mayores lo interpretan y lo comunican al resto de la comunidad. Si el mensaje es positivo, las mujeres danzan para alabar a su dios verde. La consulta ha terminado. Así viven los hombres del bosque africano desde el principio de los tiempos, en este universo verde del que nunca han salido. No se sabe cuánto tiempo les queda, pero todavía cabe la esperanza. No permitamos que aniquilen su mundo.